La demencia es la pérdida o debilitamiento de las facultades mentales, generalmente grave y progresivo debido a la edad o a una enfermedad. Se caracteriza por trastornos de la memoria, la razón y trastornos de la conducta. Y para hablar de este importante tema hemos invitado al doctor Juan Diego Jiménez, talento de Megacentro Pinares. Él es especialista en neurología. Bienvenidos a Hablemos de Salud con Megacentro Pinares. Bueno, doctor, para muchas personas que tenemos a cargo personas adultos mayores, pues vemos que estas personas empiezan, digamos, a perder muchas habilidades y, digamos, esto lo asociamos con un término al que llamamos demencia senil. Es como la enfermedad que acosa a muchos en la tercera edad. Entonces, quisiera que nos aclarara, primero que todo, ese término. ¿Realmente es demencia senil o cómo podríamos llamar esta condición en la tercera edad? Bueno, gracias, Juan. Mira, primero que todo sí es importante aclarar el término porque la demencia senil como tal no existe. Era un término que aplicamos en la medicina hasta hace un par de décadas, pero que ha entrado en desuso porque decir demencia senil sería sugerir que todos cuando llegamos a la mayoría de edad, después de los 65 años, vamos a tener una pérdida cognitiva, alteraciones de la memoria, y esto no es normal. La demencia como tal es un grupo de enfermedades en los que se produce una pérdida de las capacidades para pensar, de las capacidades para grabar información nueva, para recuperar la información anteriormente adquirida y las capacidades para hacer cierto tipo de trabajos y de tareas. Doctor, ¿y qué determina que una persona en la tercera edad vaya a sufrir de algún tipo de demencia? Bueno, mira, hay varios tipos de demencias. La más frecuente y la conocida por todos es la demencia de tipo Alzheimer, que es más del 80% de todas las demencias. Pero hay otro tipo de las demencias que son las asociadas a enfermedades crónicas como el deterioro cognitivo vascular, muy asociado a la hipertensión arterial, al azúcar alta, a los eventos cerebrovasculares, y hay otro tipo de enfermedades neurodegenerativas como demencias asociadas a la enfermedad de Parkinson, demencias asociadas a algunos trastornos específicos del movimiento y otras demencias muy específicas cuyo curso clínico es similar, pero la patología en sí es diferente. Doctor, ¿y qué factores determinan que una persona vaya a sufrir de algún tipo de demencia en la tercera edad? Bueno, mira, la demencia tipo Alzheimer es una demencia que está codificada genéticamente, o sea, cuando uno tiene la alteración va a empezar a desarrollar la signología y la sintomatología clínica, usualmente después de los 65 años. Hay formas precoces de la enfermedad de Alzheimer que tenemos muy frecuentemente aquí en la población colombiana hacia el Valle de Aburrá, en lo cual los pacientes pueden empezar con demencia incluso de los 35 años. Pero lo más usual es que después de los 65 años, cuando tú tienes la codificación genética, vas a desarrollar la enfermedad. Y en cambio, las otras demencias, como la enfermedad cerebrovascular, las demencias por un deterioro cognitivo vascular, están condicionadas por el mal control de los factores de riesgo. O sea, si no nos controlamos la hipertensión arterial, si tenemos el azúcar alta, si hemos sufrido trastornos cerebrovasculares y no hemos sido tratados. Doctor, y ahora que usted hablaba de que la demencia tipo Alzheimer tiene un alto componente genético, ¿hay alguna manera en que las personas de edad media, las personas jóvenes, nos preparemos para tratar de menguar un poco ese efecto posterior? Bueno, mira, se han intentado hacer estudios poblacionales viendo si se puede hacer algún examen antes a los pacientes que tienen, a los hijos de pacientes que tienen una demencia tipo Alzheimer, y hasta ahora ninguno ha mostrado ser realmente útil. ¿Qué es lo que se recomienda? Hay que prevenir el deterioro cognitivo, y la mejor forma de prevenir el deterioro cognitivo es tener una buena salud cognitiva. ¿Qué significa esto? Hacer actividades físicas, adquirir información nueva y sobre todo socializar. La socialización parece que es el único factor que protege del desarrollo de las demencias. Doctor, usted acaba de mencionar algo que me parece muy interesante y de hecho revelador, y es el tema de la importancia de la socialización. Sin embargo, lo que ocurre en la práctica con los adultos mayores es precisamente lo contrario. ¿Por qué? Pues el adulto mayor se empieza a retirar, a jubilar de su trabajo, los hijos crecen, se van de la casa y cada vez más el adulto mayor empieza a quedarse solo.
Entonces, como vemos, va en contraposición del tema de socialización muy importante que nos está diciendo. Entonces, frente a eso, ¿cuáles serían las recomendaciones? Mira, eso hace un par de años en la revista norteamericana de geriatría fue publicado un estudio relacionando la calidad de vida, la longevidad en los pacientes centenarios, y se revisó qué era más importante en los abuelitos, si controlar el azúcar, si comer bien, tener una buena red de apoyo familiar o socializar. Y para sorpresa de los investigadores encontraron que los abuelos que llegaban a los 100 años con una buena salud cognitiva eran los abuelos que todavía tenían algún tipo de actividad intelectual, que iban a un club de ancianos, que iban a un club de la tercera edad, que hacían alguna actividad física, que salían y socializaban con otras personas, eran los pacientes que llegaban a los 100 años en mejor estado. Por eso es muy importante, si nosotros tenemos un abuelito que tenga algún déficit cognitivo, no tratar de dejarlo recluido en su casa con un cuidador y no tener ningún contacto social. Al contrario, hay que estimular a que él tenga actividades en las que esté con otros ancianos o con otras personas que lo obliguen intelectualmente a pensar las preguntas, a responder las cosas que les dicen, a comentar algo que se leen, algo que se vieron en televisión, porque lo que no se usa se atrofia, como dicen los abuelos. Importantísimo. Doctor, otro tema también muy importante frente a los adultos mayores es el tema de los cuidadores, ¿no? Llámese hijos, bueno, familiares, etcétera. Y es que al comienzo de este tipo de enfermedades, pues los familiares no entendemos muy bien qué es lo que está sucediendo. Entonces, frente de pronto a los olvidos o de pronto verlos por ahí hablando solitos, muchas personas más bien como que reaccionan, se enojan, lo regañan, etcétera, etcétera. Empieza pues como un tema de maltrato de alguna manera. ¿Qué decirle entonces a los cuidadores? Bueno, es una pregunta muy importante porque existe una cosa que se llama el síndrome del cuidador quemado o el burnout. Esto es una patología que se presenta en quienes cuidan a enfermos crónicos, en los que van teniendo, como tú decías, Juan, inicialmente una falta de tolerancia con el paciente, creen que el paciente no hace las cosas no porque no sea capaz, sino porque no quiera. Entonces van generando carga emocional en el cuidador, carga emocional en el paciente, tendencia al maltrato, y esto se evita, ¿cómo? El cuidador también tiene que tener un tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento del cuidador? El tratamiento del cuidador radica en que él debe tener días libres. Por eso toda la familia de los pacientes que tienen deterioro cognitivo se debe involucrar en el tratamiento, porque si hay el solo hijo o la sola hija, que en las familias colombianas generalmente hay una hija soltera que se va a quedar cuidando al abuelito, que es la que se encarga de cuidar al abuelito, toda la familia va a descargar la responsabilidad del cuidado de este anciano en ella. Y ella va a tener que perder el resto de su vida, no va a tener una vida de pareja, no va a poder cuidar a sus niños, etc. Entonces, estos cuidadores se van volviendo, entre comillas, maltratadores del anciano porque se sobrecargan. Si tú como cuidador tienes vacaciones y sabes que tienes que tener un descanso todos los fines de semana, que tu hermano te va a ayudar a cuidar a tu abuelito, pues es más difícil que vayas a hacer un síndrome de cuidador quemado. Pues doctor, definitivamente un tema muy amplio. Que da seguramente para muchos programas. Seguramente también muchas personas en sus casas tendrán inquietudes respecto a este tema y me gustaría que nos contara dónde pueden consultarlo, dónde pueden ubicarlo, doctor. Ok, Juan, el consultorio queda en el 505 de la Torre 2 de Megacentro. Nos pueden localizar también en la página web www.juandiegojimenezneurologo.com o para agendar sus citas al teléfono 304-465-2846 en la ciudad de Pereira. Pues doctor, un placer tenerlo nuevamente en nuestro programa. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, Juan, muy amables. Y a ustedes pues también muchas gracias por su atención y nos vemos nuevamente. Recuerden que cada lunes emitimos un programa de Hablemos de Salud con Megacentro Pinares, así que hasta pronto.